Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre. Antes de ver este video, lo invito a que vea el video anterior de la ley porque el caso de Odebrecht y la implementación de la ley de financiamiento están íntimamente ligadas. Al final, en las conclusiones van a comprender el porqué. El caso de Odebrecht se resume en que es una cadena de sobornos que asciende a los 50 millones de dólares. Yo iba a explicar en qué consistía, pero ya el senador Gustavo Petro nos ilustró de manera magistral en qué consiste dicho flagelo. Por este motivo voy a hacer una breve explicación de lo que consiste y los datos más importantes. La cuestión es que el caso volvió a resonar luego de las grabaciones reveladas por los medios de comunicación, en especial Noticias 1, donde Jorge Pizano, exauditor de la firma Corfi Colombiana, alerta sobre las irregularidades de la empresa brasileña en el proyecto de la Ruta del Sol 2. El problema se magnifica puesto que el fiscal general de ahora, Néstor Humberto Martínez, en la época era el abogado del Grupo Aval. Y acá hay que recalcar que Grupo Aval es el dueño de la firma Corfi Colombiana. Y como dato bastante importante, que su dueño es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ojo con los dos datos que les acabo de dar para que no nos perdamos en la telaraña y logremos comprender cómo estos zampones, cómo estos ratas y hueputas utilizan el marco de la legalidad para robar al pueblo colombiano. La magnitud del caso es tal que la Fiscalía ha iniciado 26 líneas de investigación, de las cuales solo hay 4 personas condenadas y 60 personas involucradas. La red de corrupción que caracteriza el capitalismo salvaje, representado por Odebrecht, ha significado la transacción en coimas por toda América Latina de 789 millones de dólares. Por este motivo es necesario hacer un breve paréntesis acá. Los políticos y los altos mandos del gobierno se pavonean en la escena nacional diciendo ser abanderados y protectores de las políticas públicas sociales. La cuestión es que si eso fuera cierto, estos políticos no recibirían estas coimas, estos dineros por sobornos para la adjudicación de contratos de obras que en muchos casos, o en la mayoría de casos para ser exactos, son obras mal hechas. Uy, se fue para abajo. Se fue para abajo ese puente. Espérate. Hermano, se cayó el puente de Chirajara, hay gente allá metida, hermano. O obras sin terminar. Otro punto de reflexión es que se han robado 52 millones de dólares por sobornos y el gobierno nacional no actúa, sino que por el contrario está llorando por meterle un billoncito más a la educación, para que vean cómo está movido el juego de la política y cómo se mueven las prioridades en la agenda del gobierno nacional para proteger a Sarmiento Angulo, para proteger los intereses de una clase dirigente. Que esto sirva para que evidenciemos cómo esta hijueputa gente está mangualada para obstaculizar el progreso de la clase media emergente y de la clase de la periferia, la clase baja, de cómo esta gente crea marañas legales para que a través de los impuestos las personas no tengan la posibilidad de invertir en cosas que satisfagan su crecimiento personal y su crecimiento conceptual a través de los impuestos. Esto es un tema de las redes del neoliberalismo que más adelante en otro video les hablaré. Bastante interesante. Volviendo al tema, es necesario precisar que el caso de Odebrecht en Colombia tiene un tinte de drama griego, tiene un tinte novelístico, puesto que al más puro estilo de Juego de Tronos, donde se eliminan fichas que pueden ser un obstáculo para los intereses monetarios de grupos importantes, Jorge Enrique Pizano y su hijo fueron envenenados por cianuro por temor a las revelaciones que pudieran dar. La cuestión es que estos hijueputas no contaban con que Jorge Enrique Pizano dejó documentos y grabaciones que prueban el oscuro corazón de la clase económica dirigente de Colombia. Entonces, para poder comprender lo que nos dejó Pizano, vamos a hacer un recuento de lo más importante. En primer lugar, Pizano nos dejó un audio donde se revela que el actual fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tenía pleno conocimiento de los tipos penales y de los actos ilícitos que estaba cometiendo Odebrecht en Colombia con la ayuda del consorcio de Luis
Carlos Sarmiento Angulo. Ante esto, el fiscal tuvo que salir a dar explicaciones a los medios de comunicación, donde admitió haber conocido la información de los actos ilícitos perpetrados por Odebrecht y Sarmiento Angulo. Y ojo, porque en plena entrevista el fiscal general recibió una llamada de Yamjure. Saquen ustedes las conclusiones. Y ahorita vamos a analizar el show mediático que se está haciendo para desviar la atención respecto a este problema. Ante esto, Néstor Humberto Martínez se defiende con el argumento de que está protegido por el derecho del secreto profesional, el cual tenemos los abogados. La cuestión es que acá hay un choque de derechos. Por un lado están los que componen los derechos del derecho profesional, del secreto profesional, y por el otro lado están los derechos de índole constitucional, de protección constitucional, que son inherentes al desarrollo del Estado social de derecho. Derechos ligados, por ejemplo, a la construcción de una sociedad, a la vida digna de muchas personas que necesitan las obras construidas por estos consorcios obscuros y malignos para hacer más vivible su vida pese a las condiciones irrisorias en las que viven. Derechos fundamentales como el de la libre locomoción, puesto que en las carreteras que estaban haciéndose transporta mucha gente y este derecho de la libre locomoción está ligado al derecho al trabajo. Principios constitucionales como los de la moralidad, igualdad, celeridad, que rigen la función administrativa de todos los funcionarios públicos. Y tengamos en cuenta que el fiscal general es un funcionario público que está bajo los parámetros que dicta la Constitución. Es decir, que nos podemos limpiar el culo con el derecho del secreto profesional, puesto que hay unos derechos de índole fundamental que tienen supremacía sobre eso. Esto se le llama bloque de constitucionalidad. La cuestión es que estamos en un país hipócrita donde la legalidad solo le sirve al que se roba un cuadrito de caldo Maggi para poder comer y alimentar a sus hijos, pero no aplica para el que se roba millones de dólares para alimentar sus arcas, como Sarmiento Angulo. Ya precisado esto, es necesario estudiar los 6 momentos en los que se da este hurto y esta burla al pueblo colombiano. El primer momento se da en la adjudicación de los contratos para la Ruta del Sol 2 al consorcio Odebrecht y Sarmiento Angulo, Grupo Avalo, Colombiana, que es la misma mierda al fin y al cabo. La cuestión es que para este primer momento se destinan 6.5 millones de dólares en sobornos para lograr la adjudicación. Yo me imagino que estarán pensando las personas o las empresas competidoras que concursaron para lograr estos contratos. Obviamente, esto fue una estafa. La pregunta que surge es, ¿a quién se le pagaron estos 6.5 millones de dólares? En primer lugar, a Gabriel García Morales, el ministro de Transporte de la época, a Juan Manuel Barraza, a David García Arizabaleta, exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El segundo momento de los sobornos se da con la intervención directa del actual fiscal general de la Nación. El señor Néstor Humberto Martínez tenía una empresa de abogados que ofrecían sus servicios a grandes consorcios económicos. En ese orden de ideas, él le presentó una propuesta al consorcio Odebrecht y Grupo Aval para que lo contrataran para llevar a cabo un contrato que se llama Contrato de Estabilidad Jurídica, el cual consiste en pasar una propuesta al Ministerio de Hacienda para que con el paso de los años no le suban los impuestos que están tasados desde el momento de la adjudicación del contrato y que pese a alguna futura reforma tributaria no les aplique. Eso es el contrato de estabilidad jurídica. El Ministerio de Hacienda de la época negó dicho contrato, negó dicha estabilidad jurídica para este consorcio criminal. Por ende, el consorcio criminal destina 3 millones de dólares para sobornar a funcionarios para que se apruebe el contrato de estabilidad jurídica. Los que aprobaron dicha estabilidad jurídica fueron Javier Hernández y Luis Alberto Villegas. Con esta estabilidad jurídica, Odebrecht y Sarmiento Angulo lograron acaparar millones y millones y millones de dólares. Ellos prácticamente declararon menos que lo que declara la secretaria del Congreso. Ahora surge una pregunta importantísima. ¿Por qué esto no ha sido investigado? La respuesta es sencilla. Porque el fiscal es Néstor Humberto Martínez. El tercer momento de los sobornos
se da para lograr la adición de otro contrato. Se trataba de la construcción del lobby que comunicaría Gamarra y Ocaña. Y acá es cuando entran dos personajitos a intervenir para que dicha adición al contrato sea para Odebrecht, para la Ruta del Sol 2, para el consorcio Odebrecht Sarmiento Argulo. Acá hay un vacío respecto a quiénes son los funcionarios que hacen la adición de dicho contrato y quiénes son los funcionarios bajo los cuales recae la responsabilidad. Pero hay varios indicios, teniendo en cuenta la guía política de estas actuaciones, se tienen varios indicios. Ojo, son solamente indicios. En primer lugar, Simón Gaviria. En segundo, Germán Vargas Lleras. En tercero, Néstor Humberto Martínez. Para este tercer momento se destinaron 4.6 millones de dólares para sobornos. El cuarto momento se da gracias a la confesión de Otovula, donde se logró evidenciar que la responsabilidad también recaía en el señor Plinio Olano, Otovula, Ñoño Elías y Fernando Gaviria. Estos tres últimos, quienes se repartirían el 4% del valor del contrato, que serían 3.600 millones de pesos. El quinto momento de sobornos se da a través de las campañas presidenciales. En primer lugar tenemos la campaña de Juan Manuel Santos, la cual recibió para el apoyo $400.000. Esto para la campaña del 2010, a través de Susana Calvo. Luego, para la campaña de Juan Manuel Santos del 2014, se le adjudicaron $1 millón. Y para la campaña de Oscar Iván Zuluaga se le adjudicaron $1.6 millones. ¿Por qué a Zuluaga le dieron más? No sé, de pronto les ofreció una tajada mejor, o tal vez ideológicamente se sentían más identificados con su capitalismo salvaje. La transacción de Zuluaga y Odebrecht se logró a través de David Hernández Arizabaleta. Se comprobó que a dicha reunión fue Iván Duque, pero como acá no tenemos memoria, entonces que haya ido Duque no significa que el man sea corrupto. Esto, como estamos en el país del Sagrado Corazón, ¿qué importa? ¿Qué importa que el presidente se haya reunido con las personas que se le han robado más plata a Latinoamérica? Y el sexto momento de sobornos se da gracias a la fuente de Jorge Pizano, donde se manifiesta que del mismo modus operandi que confesó Otovula, los dineros destinados a sobornos eran para financiar campañas a Barranquilla, pero hay que comprender el modo. A través de empresas como Logistic Soluciones se lavaron 3.9 millones de dólares para soborno, y a través de Inversiones Torrosa se lavaron 4.9 millones de dólares para soborno. Dineros que fueron para financiar las campañas de la dinastía Char en Barranquilla. Años después, la dinastía Char le adjudicó la construcción de un canal a los dueños de Inversiones Torrosa. Esto para que nos demos cuenta cómo funciona la política colombiana, de que cuando uno le hace un favor al otro, se le paga con un mismo favor al otro. La cuestión es que estos favores acarrean el gasto público y la plata de todos nosotros, hijueputas, despertemos. Ahora bien, las conclusiones. En primera medida, lo que Odebrecht y Sarmiento Argulo buscan es embolsillarse muchos millones de dólares, muchos más de los que usan para sobornar a políticos que al fin y al cabo se llevan las migajas de lo que representan los negocios que logra este consorcio del MAN. Un método que ellos usaron es sumar 2 veces la inflación de la liquidación del contratista, y esto lo lograron por la propuesta hecha por un congresista y una ley que se aprobó en el Congreso que modificó el Estatuto Nacional de Infraestructura. Ahora ven por qué a los politiqueros los financian los privados, para que defiendan los intereses de grandes grupos económicos en el Congreso. Como por si fuera poco, Odebrecht y Sarmiento Argulo denuncian al Estado colombiano para recibir una indemnización de 3.8 millones de dólares. Tras de que nos roban, nos quieren seguir sacando con la legalidad más plata. Como dice el dicho, tras de ladrón bufón. Y algo preocupante es que están utilizando el video de Gustavo Petro, donde recibió un dinero para desviar la atención del caso verdaderamente preocupante, que es el caso del fiscal y de Odebrecht. Hagan un ejercicio simple, entren en Facebook y verán que lo principal que publica Semana, Blue Radio, la W, es
cosas referentes al video de Petro, todo para armar un show mediático para desviar la atención de la plata que nos robó el dueño de Colombia, Sarmiento Angulo, de la plata que nos robó el dueño de Latinoamérica, Odebrecht, y de la complicidad de los dirigentes políticos tradicionales a estos actos ilícitos. Gustavo Petro ya dio sus explicaciones, ya pidió disculpas, las entidades correspondientes tendrán que investigarlo, pero sigamos con el caso que de verdad merece toda la atención de nosotros. Como podemos evidenciar, la ley de financiamiento lo que busca es obstaculizar el progreso de la clase media y la clase periférica. Con el caso de Odebrecht vemos cómo los grandes grupos económicos se saltan la ley para no pagar impuestos, y pese a que no pagan impuestos, se están robando la plata, no están realizando las obras o las dejan mal construidas. Es aquí cuando podemos establecer la relación que hay entre la ley de financiamiento y el caso de Odebrecht. Esto es un fundamento fáctico que evidencia que la estructura de Colombia como Estado no es una de un Estado social de derecho que garantice los derechos mínimos a las personas que están en estado de vulnerabilidad, sino de un Estado neoliberal burgués con el objetivo de garantizar los intereses de una clase dirigente económica, donde a pesar de que se le dan garantías a la clase dirigente política para que realice sus transacciones mercantiles, se les da facilidades, ellos siguen robando, mientras que la periferia, a pesar de sus condiciones irrisorias, sigue pagando impuestos y sigue contribuyendo a la construcción de un Estado liberal burgués. Entonces es un tema que nos debemos plantear: cómo vulneran a la clase media emergente y cómo vulneran peor a la periferia. No siendo más, espero que les guste el video, espero que lo compartan. La verdad necesito mucho de su apoyo. Si quieren que estas palabras, estas explicaciones lleguen a la gente, compártalo. Necesito su ayuda porque de verdad solo es muy berraco. Ya estamos trabajando más para que tengan más contenido, para que tengan más información. Entonces les pido por favor que lo compartan, que lo difundan. Esto es importante que lo sepa mucha gente, a ver si abren los ojos. Esto parece de verdad una monarquía donde el pueblo ignorante acepta las decisiones de sus gobernantes sin importar si son buenas o malas. Es triste la realidad colombiana. Entonces, aporten un granito de arena. Es solo un clic y ya. Nos vemos en la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.